Santo y bendecido día para todos, amigos y amigas de su canal, 5 últimas realidades y del apostolado de la milicia del Inmaculado Corazón de María. Tenemos hoy una cara muy conocida, nuestra gran amiga Fátima Teresa se une desde Madrid y Eliseo Javier, él nos acompaña desde Zaragoza. Y los tenemos hoy como invitados porque precisamente hoy ellos van a continuar nuestra serie o ayudarnos a continuar con nuestra serie España, Relicario y Tronco de la Fe, los lugares que logramos visitar, que fue una gran bendición hace un año. Ya los hemos cubierto todos. Hoy empezamos con los nuevos, con los que no conocemos y rogamos a Dios que algún día podamos conocer. Pero hoy los tenemos a ellos. Nos acompaña del canal Perlas Cristianas. Bienvenidos, ¿cómo están? Pues muy bien amigos. ¿Qué tal estáis? Qué bendición tenerlos y sobre todo porque conocen mucho de Zaragoza. Hace poquito estuvieron allá visitando, nos han enviado unas imágenes muy bellas que iremos compartiendo a través de la charla. Gracias por aceptar nuestra invitación, por ayudarnos a continuar con nuestra serie de España, Relicario y Tronco de la Fe. Pero antes de iniciar las preguntas sobre Zaragoza, una pequeña oración. ¿Podrías, por favor, Eliseo, leer el himno que nos has compartido y que ahora pondremos en pantalla? Bueno, pues lo voy a leer porque la realidad es que este himno yo nunca lo he leído, siempre lo he cantado, pero lo he cantado acompañado de padres y familiares y vecinos de Aragón, ¿no? Y de España. Bueno, entonces, pues hagámoslo oración. Vamos con él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa, claro día, que la tierra aragonesa te dignaste visitar, este pueblo que te adora, de tu amor favor implora, y te aclama y te bendice abrazado a tu pilar. Pilar sagrado, faro esplendente, rico presente de caridad. Pilar bendito, trono de gloria, tú a la victoria nos llevarás, tú a la victoria nos llevarás. Cantad, cantad, himnos de gloria a la reina de la historia, que en su pilar nos protege con su amor maternal. Amén. 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 Bueno, pues os tengo que decir que este himno, que no es el himno largo, es el himno corto, se canta siempre en todas las misas que se celebran en el altar mayor en la capilla de la Virgen del Pilar. Con lo cual, esto es un himno que resuena permanentemente en la Basílica del Pilar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y hoy lo hemos vuelto oración y vamos a compartirlo en forma de estampita en el canal Telegram para todos los que lo quieran tener. Muchas gracias por eso. Está y bueno, hermoso. Sí, está hermoso. Mil gracias. Bueno, ahora tenemos unas 4 preguntitas claves. Vamos a lanzar la pregunta y ya entre ustedes deciden quién quiere responder. Bueno, empezamos con la más importante de todas las preguntas y el centro de nuestra charla de hoy, que es la Santísima Virgen del Pilar. Todos de pronto conocen el nombre de la Basílica de Zaragoza, ¿verdad? Pero ¿cómo empieza todo esto? ¿Quién pide la construcción de esa basílica? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contexto teológico detrás de todo esto? Porque es una aparición hermosa de Nuestra Señora al apóstol Santiago, y cuando ella todavía estaba con vida. Entonces, él había ido a España a evangelizar, había llevado 12 apóstoles, todo esto lo sabemos por La mística ciudad de Dios, ese libro tan hermoso que escribió la venerable Madre de Ágreda, y pues se encontraba en una situación tanto precaria. Ahí es donde Nuestra Señora interviene, como siempre, cuando estamos en problemas, rezamos a ella y ella viene rápido a nuestro auxilio. Entonces, pues ahí les damos los micrófonos para que ustedes nos cuenten todo sobre Nuestra Señora, el apóstol, cómo empezó todo en Zaragoza. Perfecto. ¿Quieres decir tú algo al principio, Eliseo, o comienzo?
No, comienza tú, Vale, gracias. Fátima. Pues antes de comenzar, lo más importante es el mensaje que da Nuestra Señora del Pilar, la Virgen, que hoy nos acompaña y bueno, pues le agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros y nos encomendamos todos los que estamos presentes y los que estáis o están ustedes de forma indirecta también conectados con nosotros. Aparte de lo más importante, que es el mensaje que da Nuestra Señora del Pilar, que es un mensaje que tiene 3 elementos fundamentales, es entender que realmente es visitación, no aparición, visitación que se produce en cuerpo, en carne mortal de la Virgen en vida, porque en ese momento estaba viviendo en Jerusalén y aparece aquí en Zaragoza, España. ¿Y por qué se aparece? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién se le aparece? Hay que entender un poco todo el contexto para poder entender la importancia que va a tener esta visitación de la madre a uno de sus hijos, a Santiago. Santiago que es hermano de Juan. Y recordemos que la Virgen y nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Y por qué es importante esto? Porque luego veremos cómo Santiago llama a su madre. Y así aparece la Virgen. No aparece, sino le visita. Entonces, Santiago es un nombre muy importante. Los 12 apóstoles, a raíz del fallecimiento de nuestro Señor y resurrección, tienen la tarea de evangelizar el mundo. Entonces, para evangelizar el mundo, todos salen por ahí y él quería ir al Finisterre, a la última parte, el último rincón del mundo, a llegar donde nadie había llegado. ¿Y dónde estaba Finisterre? Pues en Galicia, España, en Hispania. Y entonces él desde allí coge un barco y se viene hasta Finisterre. Y antes de llegar a Finisterre, él lo que quiere es cristianizar, evangelizar todo lo que era la península ibérica. Y la península ibérica, pues si podéis, por favor, podéis compartir el mapa de las calzadas romanas. La península ibérica era muy interesante en ese momento porque, de hecho, él visita 4 partes. Primero Andalucía, que tenemos Sevilla, que es Hispalis, luego que también es construida por los romanos, pero hay una ciudad muy importante que es Cádiz, que está construida en el 1100 a.C. por los fenicios. Y esta tiene muchísima comunicación también con el mundo mediterráneo. Se va a Mérida, que hay una nueva ciudad importante, y ojo, pasamos por Zaragoza y termina en Galicia. Y ahora veremos cómo termina en Galicia. Galicia, Santiago Apóstol, Santiago de Compostela. Entonces, cuando va a Zaragoza, es una urbe muy importante porque Zaragoza, como hemos podido ver en el mapa, une realmente todas las ciudades y todas las calzadas romanas. Es un enclave que está formado por tropas, por ejército, y tiene un puerto dentro del propio río Ebro, que a raíz de ese puerto comunica con todo el Mediterráneo. Entonces es un sitio muy importante porque él se ha dado cuenta que la zona castrense, la zona de tropas, es una zona que se evangeliza de una forma más positiva, más eficiente que el resto de zonas, quizá por sus movimientos, quizá por la creencia, la necesidad, por lo que sea, pero él lo quiere hacer. Entonces, Santiago lo intenta. La ciudad de Zaragoza en ese momento es una ciudad muy importante, centro neurálgico de la península ibérica, va desde Zaragoza, desde el norte de España, de hecho cruza todo España, incluso pasando por Toledo, llega a la zona de Mérida, y de ahí luego veremos que es muy gracioso, muy interesante ver cómo se mantienen hoy en día incluso los caminos de Santiago, porque es que tenemos el Camino de la Plata, el Camino del Norte, el portugués y el que viene por ahí, Andalucía. Entonces, es muy interesante conocer el motivo y el porqué. Santiago lo intentaba una y otra vez. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que
porque esa ciudad era como imposible, no se dejaba evangelizar. Y entonces él, donde está ahora mismo la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, solía ir y solía estar ahí, cruzaba por el puente de piedra, que hoy en día se mantiene, aunque ha tenido algunas erosiones, algunas reconstrucciones parciales, pero sigue existiendo ese puente de piedra, y él cruzaba de un lado a otro. Por las noches dormía ahí a las orillas del río y, bueno, pues cuando se le apareció, que fue la noche del 2 de enero del año 40, era una víspera de Sabbat, era un viernes. Entonces, él estaba orando y rezando y, como traía la tradición judía, en esas noches habría que ir a un sitio donde hubiese una corriente de agua cercana. Entonces, él bajó al río. ¿Y por qué he hablado antes de la madre de Juan y de Santiago, su hermano? Porque él empezó a llamar a su madre, la llamaba madre, madre, madre. Y entonces la Virgen le visitó. Y bueno, pues le dio un mensaje muy importante, que ahora veremos. Pero lo que en principio, y bueno, quiero hacer una breve intervención, me gustaría resaltar es que a raíz de esto que la Virgen, que Nuestra Señora le va a decir, a raíz de lo que le transmite, a raíz de su petición, a raíz de todo lo que le da, hoy por hoy tenemos el mundo evangelizado. Es decir, la Virgen lo que hace son varias cosas. Primero, le dice, que ahora lo leeremos, que ahí debe de construirse un templo. Luego, en ese templo, para que nunca tenga dudas, dejará esa columna, que posteriormente Eliseo nos contará cómo es la columna, la altura, el 1,80, el perímetro. Dejará una columna donde dice, aquí nunca faltará la fe. Y además habla de dos cosas importantísimas. Una, los milagros, que veremos ahora lo que nos expresa. Y dos, la fortaleza que le transmite el ánimo y la perseverancia. Y gracias a esto, gracias a lo que la Virgen le transmite, a partir de ese momento comienza la evangelización en lo que es la cristiandad en España. Posteriormente veremos que aparece su tumba en el año 833, se construye la Catedral de Santiago de Compostela y ahí comienza, junto con Pelayo y demás, la reconquista. Incluso tiene apariciones donde el lema es por Santiago y cierra España, ¿no? Y da la fuerza a las tropas, y posteriormente, a raíz de ahí, empieza la evangelización del Nuevo Mundo, de nuestros hermanos, y si digo bien hermanos, como decía Isabel la Católica en su testamento, nuestros hermanos de Hispanoamérica, incluso de Filipinas, ¿no? Donde nunca se ponía el sol. Así que, bueno, pues no sé si quieres compartir tú algo, Eliseo. Sí, bueno, pues cogiendo el hilo romano, porque Fátima ha recalcado que bueno, Santiago vino aquí porque evidentemente eran tierras romanas e incluso hemos podido ver todos los caminos romanos. De hecho, la Hispania era una provincia romana, es decir, en muchas ocasiones se habla de que Roma colonizaba o que conquistaba, pero Roma lo que hizo con todos los territorios que tuvo presencia es convertirlos en parte del propio Imperio Romano, es decir, Hispania tuvo la posibilidad de tener literatos, incluso emperadores romanos procedentes de estas tierras. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque no se podría comprender cómo la cristiandad se desarrolló en este territorio, en Hispania, sin comprender que éramos parte de Roma, que no éramos un trozo añadido ni conquistado. A partir de ahí tenemos en Zaragoza pues la posibilidad de encontrarnos con algo sorprendente, y es que un poquito antes de que Constantino decidiera hacer que la religión cristiana fuera una religión pública y permitida, pues en Zaragoza tuvimos unos mártires que hoy podemos contemplar en la iglesia de Santa Engracia, que lleva evidentemente el nombre de la santa que fue martirizada. Esta mujer, que era una joven aristócrata portuguesa, que venía de la ciudad de Braga
procedía de ahí e iba a casarse al sur de Francia. Es decir, ya vemos que el movimiento de personas dentro de la península, como bien decía Fátima, Zaragoza era encuentro y participaba de un montón de situaciones que dentro de la península a nivel social eran importantes. Bueno, pues esta joven pues tomó la mala idea de defender a los cristianos que estaban siendo azuzados y perseguidos en Zaragoza. La detuvieron, la encarcelaron y la martirizaron. Yo creo que muchos hemos visto la película de Mel Gibson de La Pasión, y todos hemos podido ver cómo pues el golpe de los látigos sobre las carnes de nuestro Señor pues nos estremecen totalmente a todos. Bueno, pues Santa Engracia tuvo la posibilidad de descubrir cómo eran esos látigos que arrancaban la carne, de tal forma que cuentan las narraciones que tanto parte de su estómago como de algunas vísceras quedaban al descubierto con esta agresividad con la que la martirizaron. No consiguieron que renegara de su fe, pero además el séquito que le acompañaba, muchos de ellos acabaron también en la misma suerte. ¿Esto por qué lo recalco? Porque Zaragoza tiene por una parte lo que es la entidad de Santiago Apóstol visitando y difundiendo, pero tiene también algo muy precioso, que es la sangre de los mártires, que construye nuestra fe, que nos da aliento y muchas veces nos deja en evidencia con la miseria, la pobreza y el miedo que muchas veces expresamos nuestra fe en público y hasta en privado. Por lo tanto, Zaragoza, en ese sentido, la Basílica del Pilar es una fortaleza de fe que todos compartimos, incluso los más alejados. Porque una cosa que más adelante recalcaré es que por la Basílica del Templo del Pilar aparecen todo tipo de personas, incluso los que a veces dicen no tener fe. Pues precioso, muchísimas gracias. Si os parece, compartimos el mensaje que dio la Virgen a Santiago Apóstol cuando él la invocó Madre, Madre. Y bueno, pues vemos ahí, constatamos lo que efectivamente acaba de narrar o compartir Eliseo Javier. Perfecto. Léelo, por favor. Voy a ponerlo en pantalla un segundo. Dice así la Virgen: mira esta columna en que me asiento. Sabe que mi Hijo la ha enviado desde lo alto por manos de los ángeles. En este lugar la virtud del Altísimo obrará prodigios y milagros admirables por mi intercesión y reverencia a favor de aquellos que imploren mi auxilio en sus necesidades. Y la columna permanecerá en este lugar hasta el fin del mundo, y nunca faltarán en esta ciudad fieles adoradores de Cristo. Entonces, bueno, es que lo siento, pero me emociono. La Virgen nos invita a construir un templo ahí. Yo les voy a aclarar porque si no, uno dirá, ¿por qué se emociona? Pues emociona a Fátima Teresa porque la Virgen del Pilar, a pesar de que ella es familia de Ávila y familia de Madrid, la Virgen del Pilar ha vivido momentos importantísimos en la historia de su familia. Y la Virgen del Pilar ha dado gracias a su familia, con lo cual ella prácticamente cuando piensa y se acerca a la Virgen del Pilar, pues lo siente con mucha emoción. No, se te nota, de verdad que sí, y nos encanta que compartas todo eso, y al final te voy a preguntar sobre esas experiencias personales. Mil gracias por estas narraciones a ambos sobre Zaragoza, la Virgen del Pilar y su aparición al apóstol Santiago. Ahora quisiéramos que nos hablaran específicamente de la columna, de la imagen y de la cinta de la Virgen del Pilar y su significado. Uh-huh. Bueno, pues Fátima me ha puesto la parte física, pero uno cuando llega y vamos a poner las imágenes de la capilla, de la capilla de Nuestra Señora de la Virgen del Pilar, donde se ve una pequeña imagen
que está sobre un elemento, y el elemento se cubre con un manto. Que además les tengo que decir que muchísimas personas, muchísimas asociaciones regalan a la Virgen del Pilar mantos, de tal manera que prácticamente puede colocarse un manto no solamente cada día, sino durante casi 2 años. Es decir, hay mantos regalados a la Virgen por demasía. Son mantos ricos, mantos folclóricos, mantos, es decir, la expresión de un pueblo queriendo ofrecer a la Virgen, a la Madre, lo mejor. Pero cuando uno entra en la capilla, cree que la Virgen es eso, la representación que vemos. Pero eso no tiene nada que ver con la columna. La columna está por detrás y se encuentra en una zona donde la gente puede pasar a venerar y, como no, a rezar, pidiendo intercesión. Y esa columna, que es de jaspe, tiene una medida, y esa es la medida que se vende para que todos la podamos recordar. Y es una medida que llevamos prácticamente, iba a decir todos los aragoneses, pero puedo decir que muchos españoles llevan esa medida en el coche, en la moto, en la bicicleta, en el corazón, iba a decir. Pero esa medida es lo que sería el perímetro de la columna, que son unos 32,4 centímetros. Pero luego también se vende otra medida, y es una medida que es la altura de lo que es el pilar. Y esos 2 elementos son 2 elementos de lo único que nos podemos llevar del pilar. Evidentemente, si lo compramos, podemos pasar por el camerino de la Virgen y se nos bendice esos elementos. Y evidentemente, cuando lo bendicen, nuestra oración va junto con esa bendición. Esos 2 elementos son importantes porque son los que difunden la fe sin palabras. Cualquier persona que sabe, una vez que encuentra esas cintas y ve esas cintas, sabe y reconoce que la persona que la porta tiene una proximidad a su madre, a la Virgen del Pilar. Por eso me gustaría aquí recalcar el hecho de que la Virgen del Pilar, Nuestra Señora del Pilar, es la madre de todo Aragón, de toda España, porque además también es reina de la hispanidad. Y eso es muy importante porque nos cubre a todos absolutamente los que nos acercamos a la Virgen del Pilar. Y ya saben, la cinta es el perímetro, la pequeña, y la grande es la altura. Con lo cual uno se puede llevar un recuerdo muy bonito que le va a dar una parte de la bendición de la Virgen permanentemente. Sí. Entonces, Qué hermoso. Y no solo ahí, yo siento que la Virgen no hablaba solo para Zaragoza, ella hablaba para Santiago. Y Santiago fue por toda España y después España vino y nos trajo la fe a nuestro continente. Gracias a ella, gracias a la Virgencita de Zaragoza. Nosotros tuvimos la bendición de estar allí hace unos 16 años y de verdad que sobrecoge. Pero bueno, ahora tenemos una pregunta, no solo para la audiencia, dime. Sí, pero me gustaría decir una cuestión, porque en muchas ocasiones cuando hablamos del tema de Santiago Apóstol y la venida en carne mortal de la Virgen del Pilar aquí y hacerse presente al apóstol, que todavía la Virgen estaba llena de vida, que es importante, muy importante. Podríamos decir que son simplemente cuestiones de orales, leyendas que se han traducido y que han llegado hasta ahora. Pues no. Está reflejado por Gregorio Magno en un códice del siglo XII-XIII, donde se refleja la tradición oral que había sido llevada adelante por los cristianos que vivían aquí y que él se encarga de plasmar, no en un libro dedicado a hablar ni de la Virgen, ni de María, ni de la Iglesia, no, sino en un libro importantísimo, en un libro que él comenta la Sagrada Biblia. Es muy importante que tengamos presente que este hombre, no santo, pero sí este hombre de Dios, vio en esa tradición oral algo tan importante que lo quiso incorporar a un documento, a un códice en el cual él estaba realizando comentarios sobre la Sagrada Escritura. Es decir, aquí es donde vemos cómo la tradición oral se mezcla con la palabra de Dios
y se construye una única luz, que es la de la fe, que nos ayuda a todos a vivir en fe y en caridad. Por eso cuando la gente a lo mejor diga, bueno, esto es una tradición oral, lo sabemos, sí, bueno, pues esas tradiciones orales son las que construyen la Iglesia, esa tradición apostólica y ese legado que se van transmitiendo y que sobre todo tiene que ser conservar la fe que desde los apóstoles ha llegado hasta hoy. Sí, es tremendo. Y que también te quieren decir, bueno, incluso la resurrección no eso fue una alucinación grupal. Bueno, nunca sucede que 200 o 300 personas vean exactamente lo mismo y hablen de lo mismo. Aquí estamos hablando de que el apóstol Santiago estaba con 11 de sus discípulos. Bueno, él fue con 12, pero ya por un incidente que sucedió antes habían matado a uno de ellos. Pero bueno, te quería preguntar a ti o a Fátima sobre ese milagro que nosotros no conocíamos, lo leímos por primera vez en el libro del padre Lofeudo, María, la Eucaristía y el final de los tiempos. Él aquí narra y dice que es un milagro inaudito, nunca oído en todos los tiempos, que tampoco es leyenda. O sea, esto es algo que de pronto las personas a las que les hablamos por primera vez, y especialmente si no son católicas, van a decir, bueno, sí, eso son leyendas del pueblo. En realidad aquí fue un decreto firmado por el arzobispo Pedro de Ramírez el 5 de junio de 1640. O sea, son cosas que han sido atestiguadas no solamente por la mamá del que le sucedió, pero por doctores, Háblanos de eso, por favor, porque estos son los milagros que de pronto ayudan a muchas personas a decir, wow, esto sí ya se pasa de calidad, se pasa de lo normal. Entonces, cuéntanos, por favor, sobre Miguel Juan, no sé si lo pronuncio bien, Pellicer o Pellicer. Pellicer, aquí se dice Pellicer. Y sí, el milagro de Calanda. Adelante. Bueno, pues el milagro de Calanda, que lo podría contar perfectamente Fátima, es un milagro que lo que tiene de especial y de fundamental es que primero es un milagro que se produce dentro de lo que sería pues la España ya hispánica, es decir, donde estamos hablando de Hispanoamérica, donde la difusión de todos los acontecimientos sobrenaturales es especial, y es un milagro que nace de un carretero que está por Castellón, tiene un accidente y pierde una pierna. Esa situación le lleva a, dando vueltas por lo que es el territorio de Aragón, llega a Zaragoza, y en Zaragoza se le permite mendicar a la Puerta del Pilar, porque tenemos que recordar que en aquel momento el ser mendicante tenías que tener una autorización por parte de las autoridades eclesiásticas. Mendicaba en la Puerta del Pilar, es decir, que todo el mundo podía ver que le faltaba una pierna, que no era posible que tuviera un engaño, porque para poder tener la autorización eran comprobados físicamente, eran palpados, y conocer cuáles eran sus dolencias para que pudieran tener esa autorización de mendicidad a la puerta. Bueno, pues hasta allí poco más hay que decir, hasta que ocurre un día en que en un sueño él se encuentra totalmente imbuido, rodeado, y se encuentra con la Santa Madre, con María, y él lo que descubre en un momento determinado es que su pierna se restituye. Escúchenlo bien, se restituye, pero no que le crece la pierna, porque podríamos pensar, bueno, pues ha crecido la pierna. No, señores, lo que hace es que la pierna donde fue enterrada desaparece. Y esa pierna, con las cicatrices propias de la herida, aparecen en el señor Pellicer. ¿Eso qué ocurre? Pues que cualquiera en ese momento pues hubiera podido decir, bueno, pues echémoslo. Pero ¿qué ocurre? Que como era una persona pública, es decir, era una persona mendicante que era conocido por todos, rápidamente se busca algo que es la primera vez probablemente en la historia moderna, contemporánea, en que un milagro es atestiguado por médicos, por notarios, por la autoridad eclesial, y está certificado.
Pero no nos quedamos ahí, sino que damos un salto más. El milagro de Calanda, de José Pellicer, llega a tal punto de que el propio rey conoce el hecho. Y como conoce el hecho, pues lo primero que hace es querer estar ante aquel que ha tenido la Madre de Dios a bien devolverle su pierna. Porque pensemos que, y sabemos todos, que cuando ocurre un milagro no es para un beneficio simplemente físico, es para un beneficio espiritual de todos los que rodean a esa persona. El rey estuvo y conoció a José Pellicer. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos la situación en la que el propio rey sabía que lo que le estaban presentando no era una mentira, un bulo, estaba perfectamente documentado. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que el propio rey de Francia quiso también conocer más sobre el milagro. Pero también quiso el propio rey de inglés, que evidentemente estaba ya totalmente imbuido de su comienzo protestante y separado de Roma, quiso conocer del milagro. El milagro de Calanda, pues, es el primer milagro documentado fehacientemente por todos, por las autoridades eclesiásticas y jurídicas y médicas. Y además es un milagro en el que se le restituye no solamente la salud, sino algo más complejo. Es restituir un elemento físico, un miembro, obtenido ese miembro del mismo que fue cortado y sepultado en un cementerio. Claro, cuando lo contamos así, pueden ustedes pensar que es una exageración, pero no, porque está totalmente documentado por personas que en aquel tiempo el dar palabra y levantar un escrito notarial podía llevarte, pues evidentemente, al cadalso. No es como hoy, que probablemente estamos más acostumbrados a que si falsificamos un documento nadie nos va a ejecutar. En aquel momento sí, era una situación en la que una persona, un notario, que levantara acta de una mentira sería encarcelado y probablemente ejecutado. Y no les digo si además habían llevado la mentira hasta el propio rey. Y muchos testigos, porque todo el mundo que iba a rezar allí, todo el mundo pasaba. Es que no sé exactamente si había 600 testigos o una cosa así, que firmaron los documentos. Es decir, no fue uno o dos. Y es muy interesante ver, porque cuando se relata, incluso los propios médicos van hablando de la propia intervención que se produce, y cómo es como si fuese ahora un implante, bueno, van viendo la pierna, cómo va cogiendo color, cómo va cogiendo movimiento, cómo va... O sea, es imposible que en aquel momento se practicase una cirugía o algún hecho médico como el que ocurrió. Y además... Y a una hora. A una hora. Es imposible. No, es imposible. Es imposible. Es un relato impresionante el que ustedes nos hacen, y pensamos también, como el padre Lofoto lo dice en su libro, es un vínculo directo de la Virgen de Zaragoza con la Eucaristía, porque es que, bueno, ella alienta al apóstol, lo que nos contaron, a seguir predicando, a seguir haciendo misas por toda España, santas misas, pero luego es por medio del aceite que está quemándose al frente del Santísimo, al frente del tabernáculo. Ese es el aceite que Miguel Juan Pellicer se pone en su muñón, en su pedacito de pierna que le quedaba. Sí. Entonces es como ese sacramental, ¿verdad? Que viene y activa la gracia de Dios, por supuesto, por medio de la Virgen, porque ella es la que derrama todas las gracias, la dispensadora de todas las gracias. Ahora quisiéramos que nos hablaran de la basílica como joya arquitectónica. Cuando la visitamos hace como 16 años, nos pareció una de las más hermosas que hemos visitado en toda nuestra vida. Así que adelante, y los micrófonos son suyos de nuevo. Bueno, pues en esto les tengo a mi espalda, les pueden ver por una parte la Basílica del Pilar y por otra parte una torre, sí, en mi brazo derecho, que es una torre que es la Catedral de Zaragoza. Por eso se llama la Plaza de las Catedrales, porque está la Basílica del Pilar y está la Catedral del Aseo.
La Catedral de Aseo, que si ustedes van a Zaragoza tienen que visitar porque es una joya. Yo cuando llegué a Zaragoza, en mi juventud para estudiar, estaba cerrada. Tardaron en abrirla, pues yo calculo que unos 30 años, para recuperar toda la hermosura que hay dentro. Es una basílica, perdón, es una catedral pues donde se celebra y hay culto, pero también hay visita guiada porque es muy importante. Además, en la foto que les estarán mostrando ahora aparece una fachada mudéjar y es un elemento más de lo que supone la historia y de todos estos edificios de la ciudad. La Basílica del Pilar está en una plaza enorme, que les tengo que decir que es la segunda plaza de Europa más grande. La primera, ¿cuál es? Pues la de Roja de Moscú. Y después la del Pilar. Es un gran salón donde la gente se reúne. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos presente que cuando llega el 12 de octubre existen dos eventos que se lanza la gente a la calle y vienen miles de personas a ofrecer lo mejor a la Santísima Virgen, que es una ofrenda de flores que, para que se hagan una idea, comienza a primera hora de la mañana, a las 7 y puede tardar hasta las 11 de la noche. En algunas ocasiones han llegado a pasar 470.000 personas. ¿Sí? Es decir, Zaragoza tiene unas 750.000. Y eso supone que esas personas están dispuestas a hacer una cola tremenda por ofrecer un ramo de flores que es dispuesto, en la foto lo podrán ver, es dispuesto en forma de torre y al final, en ese pináculo final, está la propia Virgen. Con lo cual es muy hermoso. Y al día siguiente tenemos la ofrenda de frutos, que esa ofrenda de frutos es recoger alimentos para poder distribuir a las personas que lo necesitan en ese momento. Hoy probablemente los servicios sociales y los servicios caritativos de la Iglesia y también, ¿por qué no?, el Banco de Alimentos de aquí de Zaragoza tiene elementos suficientes como para distribuir esos productos. Pero es la recogida más importante de alimentos que hay en Zaragoza y en Aragón. Eso todo ocurre en una plaza y evidentemente no podía ser una plaza pequeña porque imagínense si tienen que mover semejante montón de personas en una placita pequeña, sería inviable. Ustedes dirán, pero por dentro la basílica ¿cómo es? Bueno, y eso se lo voy a dejar a Fátima, que ha tenido la oportunidad de estar y seguro que les puede dar una expresión artística y emocional de lo que hay dentro de la Basílica del Pilar. Pues sí, yo es que me emociono. Hay una parte, bueno, la basílica es barroca, tiene algunos elementos también mudéjares y algunos otros elementos. Se construyó del año 1630 al 1860-70. Tiene sobre todo dos cuadros, dos frescos, no son cuadros, son dos frescos que llaman la atención, que son de Francisco de Goya y Lucientes. Son preciosos. Uno es de la Virgen, cómo está en el cielo rodeada como reina, ¿no?, como madre. Y otra es cuando se adora al nombre de nuestro Señor, con un triángulo arriba en el cielo dibujado o pintado. Pero sobre todo lo que más sobrecoge es cuando entras y ves a esa capilla, ¿no?, que ves allá a la Virgen tan pequeñita, tan humilde, tan sencilla y tan grande. Pues es que lo dice todo, ¿no? Y pues rezar allí un rosario, ir a una misa, es que te llena el alma. Luego puedes dar la vuelta por detrás y te arrodillas ante la columna. La columna, por contar un poco, ¿no?, pues es de jaspe, pero es muy bonito ver que ha recibido tantos besos, tantas caricias, tantas gracias, tantas peticiones, que tiene un roce que te mete hacia adentro, ¿no? Cuando pones la frente, le das el beso, la mano, dices: gracias, Madre, gracias por estar en mi vida, ilumíname. Y bueno, prefiero que no cuentes tú, porque no... Bueno, pues vamos con algo más prosaico.
cuando uno llega a la basílica, perdón, a la capilla, a la Santa Capilla, que acoge pues la imagen, una imagen de la Virgen, uno le recuerda muchísimo, a poco que haya tenido oportunidad de viajar, a la influencia italiana que tiene esa capilla. Porque, bueno, pues Ventura Rodríguez pudo vivir en Roma y se influenció de la cultura y del arte barroco italiano. Y lo primero que entra uno es el material rocoso que hay en el pilar, en la capilla, recuerda rápidamente a Roma, ¿sí? A las capillas que se encuentran, las iglesias que se encuentran pues en todo el centro. Y esa relación no es casual, porque debemos pensar que cuando se construyó la basílica y cuando se decidió que la capilla tenía que existir alrededor de su pilar, porque la capilla se construye en torno al pilar, recuérdenlo, a la situación del pilar, donde la tradición planta allí a la Virgen, y además se relata también que ese pilar estaba rodeado, en principio estaba rodeado tipo iglesia pequeña, en plan ermita, donde se conservaba y se oraba y se pedía. Y en principio lo que había exclusivamente era ese elemento, el pilar. Bueno, pues esa influencia italiana hace que la oración de los fieles en la capilla sea más sencilla. Ustedes pueden ver en la fotografía donde se ve una imagen de María Santísima en gloria, donde están todos observando a María como centro, como elemento glorioso. ¿Por qué? Algunos, evidentemente, aquellos que son hermanos protestantes, pues consideran que los católicos estamos imbuidos de una idea equivocada cuando hablamos de María. Pero es que María es la Madre de Dios, es intercesora, es corredentora, es mediatriz. Ella consigue de todo que le pide a su hijo aquello que nosotros le pedimos a la Madre. Y ya sabemos que cuando éramos pequeños teníamos algo muy claro, que si queríamos conseguir algo del Padre, no íbamos directamente a pedírselo a Él. Se lo pedíamos a nuestra Madre, porque nuestra Madre conocía perfectamente cuándo y cómo y de qué manera había que pedir las cosas al Padre. Y lo cierto es que no solamente teníamos un beneficio pidiéndolo, sino que además establecíamos una relación maternal de cariño, de amor con nuestra Madre. Y esa filiación maternal es la que los católicos vivimos con profundidad. Todos hemos recordado en las últimas fechas cómo nos han intentado ajetrear y agitar el hecho de que nuestra Madre del Cielo es corredentora y mediatriz. Nos han dicho que probablemente estas dos palabras no son las más adecuadas porque confunden, pero en esta ocasión me gustaría recordar que es más fácil entender que María es corredentora porque estuvo al pie de la cruz y que además supo pedirle a su hijo que el agua fuera vino, o pensar en la Santísima Trinidad. Los católicos somos una religión que no tenemos un Dios único, no somos monoteístas como algunos dicen, somos una religión que tiene una divinidad en tres personas. Evidentemente que es más fácil entender que María es corredentora o que tenemos una fe y un Dios tridentino. Eres de nuestro equipo, María Corredentora. Claro que sí, es bien fácil comprenderlo, bien fácil. No sé por qué se le dificulta tanto a muchos. O sea, corredentora, el término co es con. No quiere decir que ella hizo la redención a la par de Cristo, pero que con él colaboró, como el cofiador cuando entras en un préstamo. No te hacen el préstamo, pero no eres tú el que debe, es el deudor, pero si tú no estás allí, no sucede. Fue por el fiat de la Santísima Virgen María, por sus lágrimas, por su dolor. La sustancia redentora es la sangre de Cristo, pero la sustancia corredentora son las lágrimas de la Santísima Madre. Qué bien lo has explicado, Eliseo. Antes de que se nos olvide, nuevamente, gracias por esta narración, Eliseo y Tere, esa emoción tan grande que nos transmites cuando hablas con
con tanto amor de la Santísima Virgen María. Sí, a los dos, y a Tere que la invaden las lágrimas. Yo te entiendo, porque el estar allá al frente de esa columna debe ser hermoso. Bueno, allí estuvimos, pero hace 16 años no estábamos en el lugar espiritual que estamos ahorita. Estoy segura que regresar. Toca regresar. Nos toca regresar y visitar a Eliseo. Claro que sí. En octubre, que nos cuentas que es la fiesta más grande. No, eso será una dicha tremenda. Así es. Es la fiesta tremendo, más grande. Tremendo. Bueno, y al principio del episodio, ya vamos terminando, pero al principio del episodio Fátima nos decía, bueno, aquí está la Virgen, y es que allí la vemos. Hermosa. Está la Virgen del Pilar. No se ve muy bien, Fer decía, bueno, que nos la muestre un poquito más. ¿Será que la puedes acercar un poquitito sin hacer mucho desorden? No, qué hermosura. Es una imagen de mis antepasados que la queremos en casa. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue hecha. Pues, mejor dicho, te damos los micrófonos para todo lo que quieras agregar de tus experiencias personales y con el cuadro y con tu familia y todo. Antes de la oración final, aduéñate de nuevo de la transmisión. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta es la imagen de Nuestra Señora del Pilar que tenemos en casa desde hace muchísimos años y a la cual le debemos muchísima luz, muchísima perseverancia, esperanza, milagros incluso, y que llevamos todos en el corazón. Aunque no estemos en Zaragoza, la llevamos en el corazón, estemos donde estemos. Puedo contar, por ejemplo, que mis abuelos creían muchísimo en ella y casi todos los meses hacían un viaje a Zaragoza. Con mi abuela tengo un vínculo especial porque me llamo Fátima por un milagro que hizo la Virgen de Fátima y Teresa por ella. Y le pidió a la Virgen, mi madre, pero a la de Fátima, que mi abuela estaba muy unida a la del Pilar, que si llegaba a conocerme me llamaría como ella, ¿no? Pero Nuestra Señora del Pilar la llevamos todos en el corazón. Mi abuela tuvo un bebé que vivió casi 2 años y falleció. Entonces, pues con toda su pena y con todo su destrozo, ¿no? Le pidió a la Virgen que por favor, que quería un bebé, otro niño. Y al año siguiente, el día 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar, nació su hijo. También puedo contar que hay un caballero en mi familia, al que quiero mucho, que fue también en el Pilar a las fiestas, a la Virgen, y después de muchos años de haber perdido a su mujer, a la cual adoraba, le dijo que se sentía muy solo y que, por favor, si le podía dar una compañera de viaje para el tiempo que le quedase, poder estar acompañado. Y lo pidió con tal fe que a la semana siguiente hizo otro viaje a otro sitio especial, Garabandal, y allá a los pies, rezando un rosario, la Virgen se la presentó. Y desde aquel momento, desde aquel segundo cero, están juntos. Es otro milagro de la Virgen. ¿Y por qué hablo de Garabandal aquí? Pues porque, aparte de que esto es un milagro para estar eternamente agradecidos, la Virgen nos une de nuevo, Garabandal, Prado Nuevo y Nuestra Señora del Pilar. Las apariciones de Garabandal, o sea, las niñas, del 61 al 65 y Prado Nuevo en el Escorial, 1981. Ahí empezaron. Pero es muy importante decir, y por eso estaba aquí al lado un libro de San Juan Pablo II, que la Virgen se aparece de nuevo en el año, a partir del 81, aparece 2 veces vestida de San Juan Pablo II y dice así: ella es Nuestra Señora de los Dolores y se aparece vestida de San Juan Pablo II con la Eucaristía y dice: vengo como gloriosa, igual que en el Pilar, Nuestra Señora del Pilar. Es decir, que la Virgen nos vuelve a recordar que está aquí. Corrobora que Nuestra Señora del Pilar nos sigue sosteniendo y que aquí
nunca faltará la fe. Cierto, cierto, nunca faltará la fe. Y bueno, y si quieren saber más sobre Prado Nuevo, tienen que ver nuestro episodio anterior que hicimos también con Fátima, porque ella fue la que nos llevó allí y nos mostró todos estos lugares. Aquí ella solo está dando una pequeña pincelada, pero los invitamos a que por favor vean también ese episodio. Millones de gracias a Tere y a Eliseo Javier por aceptar nuestra invitación y dedicar todo este tiempo a nuestra audiencia, y por las imágenes y videos que nos enviaron para hoy compartir con todos. ¿Les parece si cerramos esta transmisión con una oración a la Virgen? Por supuesto. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nuestra Señora del Pilar, Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Pilar, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Nuestra Señora del Pilar, Ruega Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por la oración. Muchas gracias a ustedes por unirse hoy desde Madrid, desde Zaragoza, y a todos ustedes que nos acompañaron durante este episodio. Dios los bendiga a todos y que la Virgen del Pilar nos cubra con su manto, que tiene muchísimos allá en Zaragoza que todos le han regalado para su columna. Bendiciones para todos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.